Yo voy a hablar primero, porque me toca hablar de política, ¿sí? No voy a hablar de física. ¿No? Esa era la lógica. Sí, me toca la parte antipática, pero bueno, es a lo que me dedico, quiero decir. Veo caras que ayer estuvieron en la charla que tuvimos. Para los que estuvieron ayer, probablemente encuentren una complementariedad, y así lo pensé. Para los que no estuvieron ayer no hay problema, el tema es autónomo, ¿no? Yo quiero hablar de un problema, digámoslo así, el problema crónico que tiene la ciencia y la tecnología en la Argentina, muy vinculada a la imposibilidad de establecer trayectorias de continuidad en términos de objetivos, orientaciones, agendas, definición de prioridades, ¿no? Todos temas que en algún sentido se vinculan a lo que entendemos por política científica, tecnológica. Cuando uno analiza la historia de la ciencia en Argentina, que es estrictamente a eso a lo que me dedico, o por lo menos por lo que el CONICET acepta que yo sí investigo el CONICET, más allá de que después uno haga cosas que parece que están por afuera, ¿no? Como el tema política de ciencia y tecnología estrictamente no forma parte, si uno va a las cajitas del CONICET, no forma parte de lo que podríamos llamar historia de la ciencia y la tecnología en Argentina y en América Latina. Ahora, dedicándonos, nosotros tenemos un grupo en la Universidad de San Martín, un centro de estudios. Cuando uno analiza trayectorias de 60, 70 años, se ven patrones. Se ven patrones que no son solo argentinos. Uno podría decir, tienen mucho que ver con el lugar de la región, y a esto nos dedicamos ayer en la charla que me tocó dar ayer. Por eso quiero dar un paso adelante, es decir, enfocándonos ahora en la Argentina, uno mira 60, 70 años de historia de la ciencia y la tecnología, y lo que se ve son periodos de discontinuidad, de ruptura, de redefiniciones de temas prioritarios, de agendas de conocimiento. Frente a estas rupturas, hay trabajos o hay estudios que intentan, ¿cómo decirlo?, caracterizar el comportamiento de la comunidad científica argentina. Ahora quiero decir dos palabras sobre esto del comportamiento o sobre conductas vinculadas a la comunidad científico-tecnológica en la Argentina, que tienen que ver justamente con intentar sobrevivir o llevar adelante carreras profesionales, integrando grupos, tratando de darle continuidad a los grupos, tratando de darle continuidad a ciertos temas que pueden pertenecer a disciplinas, ¿no? Esto que estoy llamando comportamiento o conducta tiene que ver, y esto es lo que puede sonar antipático, con comportamientos corporativos, ¿no? Es decir, uno mira una comunidad científica como la de Brasil y encuentra una entidad que se llama la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Dice, ¿por qué llamo la atención? Porque tiene su contraparte en Argentina, la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Ambas responden a un modelo de institución que nace en Europa en el siglo XIX, ¿sí? La Sociedad Británica para el Avance de la Ciencia, la BAS, la British Association for the Advancement of Science, es hoy una de las grandes asociaciones que edita la revista Nature. En 1848, la americana, la AAAS, la American Association for the Advancement of Science, es decir, son modelos que edita la revista Science. En algún sentido, uno dice, ¿dónde está la comunidad científica norteamericana? Bueno, más o menos la puede identificar en la AAAS, ¿no? En la American Association. ¿Dónde está la comunidad científica británica o alemana? Y uno puede identificar estas instituciones que llevan adelante reuniones anuales, que circulan por todo el país, cada una en sus respectivos países, que llevan adelante tareas o programas de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, no los únicos, pero sí proyectos o programas importantes. Suelen tener un rol muy relevante en las políticas de ciencia y tecnología, porque cuando un gobierno necesita dialogar con la comunidad científica, ¿con quién dialoga? Con las asociaciones para el progreso. Es decir, hay un actor político que representa a las comunidades científicas nacionales. Cuando uno va al caso de Brasil, Brasil reproduce este modelo. La Sociedad Brasileña para el Progreso de las Ciencias
congrega a 20.000, aproximadamente 15.000, 20.000 investigadoras, investigadores, todos los años en un lugar diferente de Brasil. Brasil tiene Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el año 85, en algún momento lo dio de baja, después lo volvió a crear. Año 85, ¿no? En la vuelta a la democracia Brasil crea o se anima a crear un Ministerio de Ciencia. La Argentina no se animó a crear un Ministerio de Ciencia en ese momento. Sintetizo entonces, digo, cuando uno va a buscar la comunidad científica brasileña o el ministro de Ciencia de Brasil quiere dialogar con la comunidad científica brasileña, dialoga con la SBPC, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Ahí está el actor político que representa a la comunidad científico-tecnológica. Cuando uno va a la Argentina, ¿dónde está la comunidad científica? En la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Bueno, no, chiquita. Son 20 personas que realizan algunas actividades, tienen algunas asociaciones detrás, pero la verdad que no representa, o se podría decir que no representa, o no tienen gran representatividad, se puede decir de muchas maneras, algunas más diplomáticas que otras, entonces, ¿dónde está la comunidad científica o tecnológica? No está en ningún lado. Es un monstruo de 100 cabezas. Lo digo en estos términos utilizando una metáfora que se utilizó en el 2007-2008 cuando se creó un Ministerio de Ciencia en Argentina y el ministro de Ciencia argentino decide dialogar con la comunidad científica y no la encuentra en ningún lado. ¿Dónde está la comunidad científica argentina? Bueno, lo vienen a ver, ¿no? Distintos grupos que se presentan como una parte importante de la comunidad científica, ¿sí? Pero esos grupos superan los 40, 50, y cuando hablo de 40, 50, esto está más o menos identificado como 40, 50 grupos importantes, representantes de distintos sectores, distintas disciplinas, regiones, ¿no? Y eso claramente representa una debilidad política, porque la comunidad científica, y con esta primera idea quiero cerrar este primer punto, hay una debilidad en la cual podríamos decir la comunidad científica en la Argentina o el sector de ciencia y tecnología en la Argentina no es un actor relevante o le cuesta ser un actor relevante, entre otras razones, porque no tiene una representación institucional consensuada, y esto es importantísimo, ¿no? Porque hay que ver la historia de la SBPC. Es una historia interesantísima, pero la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia gana mucha legitimidad a la salida de la dictadura en Brasil. Ustedes saben que la dictadura brasileña va desde el 64 hasta el 75, trazando un arco de continuidad, ¿no? Entonces, cuando emerge la comunidad científica brasileña de la dictadura para volver a vivir en democracia, la sociedad brasileña le reconoce a la comunidad científica y en particular a la SBPC haber sido uno de los actores que enfrentó a la dictadura, que luchó por regresar a la democracia, que defendió valores democráticos durante ciertos periodos, ¿no? Que fueron oscuros para toda América Latina, en particular para Brasil. Entonces, digo, esa legitimidad de la comunidad científica brasileña nos da alguna clave para interpretar cosas que pueden ocurrir en Argentina. Cuando uno va con la mirada de la historia económica, de la historia política y de la historia científico-tecnológica, yo encuentro muy relevante un paper que se publica en la Argentina en el año 82. Ahí está puesto el título, perdón, mi PowerPoint es una sola diapositiva, ¿sí? Arriba dice el título, permítame presentar al autor, Marcelo Diamant, muy respetado, un economista de la década de los 70, muy respetado en el mundo de los economistas argentinos, un economista que defendió la industria, que defendió el desarrollo, que se opuso a la llegada de las políticas neoliberales a América Latina. Cuando está sobre el final, la última dictadura, Marcelo Diamant publica un artículo, un paper iba a decir, un artículo titulado El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Quiero retomar la metáfora del péndulo, y si uno lo tuviera Marcelo Diamant en el año 82, lo presentó en el año 82 el trabajo, lo publicó en el año 83, si uno lo tuviera Marcelo Diamant, vieron esas escenas imaginarias, ¿qué le dirías? Y le diría, mira, faltan todavía 40 años de péndulo, ¿no? Es decir, entonces quiero ir a la idea de péndulo porque, ¿qué es el péndulo argentino para Marcelo Diamant? Son dos proyectos de país que se excluyen, que pelean por imponerse. Probablemente la metáfora del péndulo sea imprecisa,
Yo físico me encanta la metáfora del péndulo, y yo supongo que en un público adepto a la física uno se siente muy cómodo hablando de péndulo cuando habla de política. Pero quiero decir, la metáfora del péndulo puede tener algún límite porque hay que ver si hay simetría, ¿no? Si los dos proyectos de país tienen la misma legitimidad en términos democráticos, porque cuando uno va a la historia estrictamente, Diamant no es ingenuo y dice uno de estos dos proyectos fue el proyecto que encarnaron los golpes militares. Y el otro proyecto de país es el que encarnó, en general, los gobiernos democráticos o semidemocráticos, ¿sí? Como dice O'Donnell, hablando de semidemocracia, cuando hay partidos excluidos, ¿no? Partidos que tienen representatividad. Podría ser un péndulo balístico. Un péndulo balístico, ahí está. Y están los físicos ayudando a la teoría política, ¿no? Digo, no esperaba esto, pero buenísimo. De acá puede salir algo muy interesante entre las ciencias políticas y la física. Termino con un cierre rápido. A mí lo que me interesa es presentar la idea, porque esto nos ayuda mucho a entender el presente. Yo lo que traté de poner en esta diapositiva son cuáles son los principales rasgos de estos dos proyectos de país que se excluyen, y que la gran sorpresa que Diamant no pudo ver es que esa exclusión siguió en democracia, esa exclusión de dos proyectos. En democracia, por suerte, la Argentina vive ya de manera permanente en democracia, y sin embargo los dos proyectos de país que se excluyen, ¿sí?, siguen colisionando ahora en democracia. Muy rápido, yo llamé a un proyecto de país, modelo, ya no sé cómo lo llamé ahí, porque acá lo llamé, acá lo tengo, perdón, proyecto desarrollista. Tomen el concepto de desarrollismo como aproximativo, y un proyecto de país neoliberal que sí responde a lo que son los proyectos de país que nos intentan imponer desde los organismos de gobernanza global, como el FMI, el Banco Mundial. Son los proyectos o los modelos que tratan de impulsar las potencias, ¿sí?, como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón. Y ahí yo quiero mostrar que de los rasgos sale claramente que uno de estos proyectos de país necesita ciencia y tecnología, necesita conocimiento, pero que el otro proyecto de país, naturalmente, excluye la posibilidad de tener ciencia y tecnología. ¿Está bien? No quiero ponerme a describir, es un poco molesto esto de andar, pero de un lado hay industria, del otro hay un proyecto de país agroexportador, de un lado hay defensa de la soberanía y de los sectores estratégicos, del otro lado la política exterior es de alineamiento incondicional, porque finalmente el proyecto de país que ustedes tienen a su derecha es un proyecto de país que acepta el modelo agroexportador porque es el lugar que se nos asigna en la división internacional del trabajo. América Latina tiene que producir materias primas, productos primarios. Si uno se alinea, no tiene por qué salir a confrontar en la arena internacional, entonces la política exterior suele ser de alineamiento incondicional. El rol del Estado en el país con industria juega un rol clave, como hoy enseña la teoría económica neo-schumpeteriana, perdón por los nombres técnicos, ¿no? Pero hoy hablo de neo-schumpeterianismo porque esto está en la frontera de lo que es teoría económica. Ayer hablábamos de Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una economista de la escuela neo-schumpeteriana, y ella dice, y le habla a Gran Bretaña, el rol del Estado tiene que ser planificador, empresario, regulador, innovador. El verdadero innovador es el Estado, y detrás, es decir, el Estado genera las condiciones para una sociedad innovadora. Y del otro lado hay un Estado que tiene que ser tan chiquito como sea posible y que se tiene que dedicar a generar las condiciones óptimas para la competencia y el libre mercado, ¿no? Y nosotros sabemos las limitaciones. Yo no quiero entrar en teoría del Estado, pero serios límites. Los actores económicos pasan a ser las empresas nacionales en el modelo industrial. En el modelo agroexportador vemos que los capitales financieros son los que juegan el juego de la economía argentina, y entonces tenemos como consecuencia la fuga de capitales donde se juega la ruleta, y del otro lado también hay problemas estructurales como la restricción externa. Es decir, el modelo industrial en la Argentina tuvo un problema estructural que fue la falta de dólares, ¿sí? Exportamos productos primarios para recaudar dólares, y con esos dólares necesitamos industrializarnos, y eso no alcanza, y ahí tenemos un cuello de botella. Y según Marcelo Diamant, lo que vuelve a darle relevancia al modelo agroexportador son esos cuellos de botella en los momentos en que se estrangula
Conclusión que quiero sacar, ya cierro, perdón porque se me terminó el tiempo. Ah, perfecto, me quedan 5. Yo me autoimpuse 15, porque ayer fue un papelón y me excedí muchísimo. Gracias. Ahora me parece una eternidad, sí. Es como dicen los economistas, cuando algo es escaso, cuando una mercancía es escasa. No, cierro con una idea. Quiero traer esto al presente y ver cómo el péndulo de Diamant sigue funcionando, ¿no? En un sentido casi dramático para la Argentina, y cómo impacta el péndulo de Diamant en el factor ciencia y tecnología. Teníamos un plan Argentina Innovadora 2020, ¿sí?, que se presenta en sociedad en el año 2011-2012, puede estar bien, puede estar mal, tenemos críticas para hacerle al plan 2020, pero el plan Argentina Innovadora 2020 había sido el producto de un país en desarrollo que intentó consensuar con los mecanismos que da la democracia. Por eso el Ministerio de Ciencia implementó mesas de implementación, fue toda una arquitectura social de gestión para consultar a todos los sectores relevantes de la comunidad científica argentina, del cual emergió lo que llamamos Plan Argentina Innovadora 2020. Eso se presentó o se publicó en el año 2012, ponía metas de crecimiento de la comunidad científica, necesitábamos llegar al 2020 con 5 investigadoras, investigadores, becarios, becarias por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa, una meta entre muchas. Podría seguir diciendo metas, se definían prioridades, 34 núcleos socioproductivos estratégicos. Cambiamos de gobierno, la Argentina necesita tener plan nacional de ciencia por ley. No es un deporte, ¿tenemos plan o no tenemos plan? Los países serios suelen dejar por ley la necesidad de tener un plan, y esto fue aprobado por el Parlamento, fue consensuado, fue llevado, ¿no?, como la ley de educación, donde también podríamos discutir mucho. Llega un gobierno democrático que gana las elecciones, elimina el plan 2020 y nos dice que está elaborando el plan 2030. A ver, ¿qué hace un país, digo entre comillas, serio? Tenemos el plan 2020, necesitamos superar el plan 2020, generamos todo lo que sea necesario generar, ¿no?, esta articulación de consensos para ir reformulando las metas, mejorando el plan 2020. Cuando tenemos el plan 2030 reformulado y consensuado, la palabra consenso es clave porque si vivimos en democracia es fundamental, ¿sí?, entonces sí, damos de baja el plan 2020, presentamos en el Parlamento el plan 2030 y la Argentina sigue teniendo plan, ¿no?, renovado. Vayan a mirar la historia del sector espacial, y eso es lo que viene haciendo el sector espacial. Lo pongo como un ejemplo virtuoso. El plan espacial se va renovando, se va mejorando, pero nunca el país se queda sin plan, porque la idea no es, no, esto no. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Desde hace 2 años, yo en particular renuncié a mi lugar en el directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología, entre otras razones, por esto. Llega un gobierno democrático, redefine prioridades, redefine metas, cancela el plan Argentina Innovadora 2020, que no era un plan, perdón que lo diga de esta manera, no era un plan kirchnerista, era un plan que se había consensuado desde el Ministerio de Ciencia, se había hecho participar a toda la comunidad científica y había sido llevado al Parlamento. Y hoy parece que hay un plan 2030. ¿Y por qué digo parece? Yo los desafío a que lo encuentren, porque los funcionarios hablan de un plan 2030, ¿sí? Pero el plan 2030 yo por lo menos no lo conozco. Recibí algún borrador, pero de manera extraoficial. El borrador es otra cosa. La pregunta es con quién se consensuó, etcétera, etcétera. Cierro, ahora sí estoy en el minuto 19. Quiero decir esto: volvemos a estar frente a una oscilación del péndulo, que qué consecuencia en concreto, y esta es la idea más importante que me parece que deberíamos poder superar si pensamos que necesitamos una democracia consolidada, y que una democracia, si no tiene un proyecto de ciencia y tecnología, no le puede asegurar el futuro a nuestro país. Pensar que la ciencia y la tecnología necesita ser política de Estado, que la definición de política de Estado es aquella política que logra trascender las pujas partidarias. Esto pasa en los países centrales, no importa quién gobierna, demócratas, republicanos y laboristas o conservadores en Gran Bretaña, o lo mismo en Francia.
Las metas de ciencia y tecnología se desfinancian un poquito más, se desfinancian un poquito menos. Uno ve a Trump debatiendo que hay que invertir más en defensa o no. Defensa es fundamental en Estados Unidos para la ciencia y la tecnología, pero las políticas mantienen su proa y eso es lo que se llama política de Estado. El gran problema de la ciencia y la tecnología en Argentina es un corolario del péndulo de Diamant que tiene que ver con que no logra consolidarse como política de Estado. Gracias. Disculpen. No. ¿Qué tal? En principio, antes de empezar con lo que voy a contar, un poco poner el contexto de esto. Esto es un poco el resultado de unos trabajos que venimos haciendo ya desde hace por lo menos 3 años, 4 años con distintos grupos en los que tengo la suerte de trabajar. Y cuando me invitaron a la mesa del CTS, dije, bueno, voy a tratar de recopilar un poco toda esa información y todo ese trabajo, porque están hechos en distintos momentos y también en distintos contextos, hasta inclusive jurisdiccionales, porque van a ver que hay una explicación de muchas cosas que fuimos haciendo en distintas jurisdicciones. Básicamente 3, en las que, por ejemplo, la más fuerte en la que participo en la provincia de Buenos Aires, pero también estuve trabajando en la ciudad de Buenos Aires y últimamente en la provincia de Santa Cruz. Entonces, un poco esto es el resultado de todo lo que pasó en cuanto a CTS prácticamente desde 2014 hasta ahora y en estas 3 jurisdicciones, ¿sí? Yo acá arranco con esto de un marco de los núcleos de aprendizaje prioritario, los NAP, pero en realidad, bueno, Diego recién nombraba, y también creo que hablaron ayer en esta mesa, en este recinto, sobre la educación, la ley de educación nacional, ¿no? Desde el momento en que tiene el carácter de obligatorio, ya cambia totalmente la mirada, ¿no? de cómo debemos encarar esto, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, entonces, en base a esto no voy a entrar en detalles sobre la ley nacional, voy a ir un poquito más profundo sobre, empezar sobre qué pasa con los NAP, o qué marco de referencia de trabajo nos dan los NAP dentro de un contexto de aula de nivel secundario, que es un poco mi especialidad donde trabajé durante más de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, nos fijamos que acá los NAP marcan esto tiene una finalidad muy importante, que es formar para la ciudadanía el trabajo y los estudios superiores, ¿no? Con respecto a esto del trabajo y la construcción de la ciudadanía, está muy ligado, justamente yo miraba recién el PowerPoint de acá de Diego, y bueno, ahí encuentro que hay puntos de mucha concordancia, ¿sí? Revisando los diseños curriculares, particularmente los de provincia de Buenos Aires, y en este caso tomé previamente los NAP, nos podemos dar cuenta que hago algunos recortes para no ser tan extenso, ¿no? Pero ya los NAP hablan de una visión de la construcción de una visión actualizada de ciencia y demás, pero hace un fuerte hincapié en lo que es el sentido a nivel personal y social, ¿sí? Eso está marcado dentro de uno de los ejes de los núcleos de aprendizaje prioritario. Tenemos, acá es otro recorte, problemas escolares contextualizados en cuestiones sociocientíficas, o sea que acá también dentro del NAP tenemos fuertemente marcado esta cuestión. Y por último puse esto de la identificación e implicación de los problemas sociocientíficos, donde también se le da una fuerte impronta a la relevancia social. O sea que dentro de los NAP, que son a nivel nacional obviamente, tenemos esta cuestión de el enfoque CTS dando vueltas, ¿sí? Ahora en cuanto a los diseños curriculares, tomando algunos recortes, tenemos acá que hace hincapié en las culturas y en todos los sectores de la sociedad. No quiero leer, pero justamente lo que quise hacer es buscar recortes del diseño curricular, donde vemos que esto está fuertemente marcado, ¿sí? Una educación científica que sirva a la formación de todos los estudiantes, ¿sí? Pero también que sean partícipes activos de una sociedad en la que deben ser realmente no solamente un espectador, sino ya parte importante, ¿sí? Bueno, y acá también tenemos
que le permitan participar y fundamentar sus decisiones con respecto a temas científicos, tecnológicos que afecten a toda la sociedad en su conjunto. Seguimos encontrando, o sea, podemos buscar y tenemos un montón de indicios que este enfoque, al menos desde la parte, no sé si llamarla reglamentaria porque a lo mejor suena un poquito feo, pero de lo que son los contextos normativos, está fuertemente marcado, ¿sí? Insisto, esto es algo visto desde cómo están dadas las situaciones o las condiciones en la escuela secundaria. Bueno, y acá el último que tomo, en entender la ciencia como una actividad humana, me pareció también una parte muy interesante en cuanto a esta perspectiva CTS. Bien, el otro eje sobre el que estuve armando la presentación se trata sobre lo que pasa en las aulas de formación docente y de capacitación docente. Ahí lo que veo, pero en realidad es una conclusión que la saqué hablando con colegas de distintas jurisdicciones y veo que esto pasa en muchas provincias, en Capital Federal. Ahí hay un problemita, creo, sobre lo que es cómo están, en este caso, los diseños curriculares de formación docente y qué tienen que ver con el enfoque CTS, ¿sí? Evidentemente, la conclusión así que sacamos es que estos diseños curriculares están desactualizados. O sea, particularmente los de Provincia de Buenos Aires son muy viejos y no está contemplada el enfoque. Entonces, en base a eso, al trabajar en formación docente y también en capacitación docente, bueno, la pregunta que nos hicimos, insisto, entre varios, no solamente un grupo de trabajo, es bueno, a ver qué hacemos con respecto a esto. En principio, bueno, voy a tomar algunos casos, ¿no? Cuando trabajamos en el 2014 en el PNFP, en Ciudad de Buenos Aires, tomamos una temática para poder desarrollar esto, fue una sola, por ejemplo, que después se replicó, pero ya no dentro de lo que es la capacitación docente, sino ya en las aulas para poder ser replicado en las aulas de la escuela secundaria, un debate crítico, en el que fuertemente ahí está anclado el enfoque CTS, ¿sí? Este debate crítico, por ejemplo, ahora lo estamos trabajando en lo personal, en el profesorado de física, en el de trabajo, en la materia física 1. Llegamos al tema de energía y si yo me aferro fuertemente a lo que me dice el diseño curricular, es como que, si bien está bien darlo porque es un contenido que hay que darlo, yo veo que si me agarro fuertemente de ese diseño curricular, me dejo de lado todo lo que es este enfoque CTS. Entonces digo, bueno, cambio la mirada, mi posicionamiento. Entonces, el debate crítico encaja bastante bien para desarrollar el tema de energía como ser un caso, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ahí hacemos es, tomamos el tema de energía nuclear bajo dos posiciones enfrentadas, a favor y en contra, obviamente, con el equipo de investigador, que son los mismos alumnos que preparan el material para que puedan argumentar a favor o en contra sus mismos compañeros, que les toca defender cada posición, pero digamos con un cierto criterio que no está presente, o sea, ese tipo de trabajo en clase en el diseño curricular, ¿sí? Lo que a mí me dice el diseño curricular desactualizado, como está, es que tengo que dar energía, ¿sí? Ahora, los modos de hacerlo, nosotros encontramos que en este tema, por ejemplo, de debate crítico, me abre las puertas tranquilamente para trabajar el enfoque CTS, ¿sí? Bueno, esto obviamente que es trasladable después a lo que es la escuela secundaria. Lo que tratamos de hacer es, porque ¿qué pasa? En la escuela secundaria sí se trabaja el tema de energía, donde, como vimos recién, leímos parte del diseño curricular, me permite, o sea, hoy lo hablábamos a la mañana inclusive con algún colega, no solamente me permite o me habilita a trabajarlo de esta manera, sino que el diseño curricular me está obligando prácticamente a que tiene que estar este enfoque social, ¿sí? Entonces, lo que quería yo que quede bien marcado en mi presentación es esto de
miremos cómo están dadas las condiciones en las aulas de secundaria, ¿sí? Las condiciones están dadas, veamos cómo estamos preparando en el profesorado. Evidentemente, por lo que estamos viendo, al menos en algunas jurisdicciones, no están dadas esas condiciones, pero sí podemos darle la vuelta de rosca para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, y acá yo lo que estoy mostrando son algunos ejemplos. Bueno, esto fue en Cava en 2014, fue solamente ese año que estuvimos trabajando, pero después repetimos estas experiencias, por ejemplo, en cursos de capacitación en Provincia de Buenos Aires, donde también trabajamos con estas cuestiones y hemos dado cursos sobre lo que es problemas sociocientíficos y cuestiones sociocientíficas, que también digamos, tienen una pata muy fuerte metida dentro de lo que es el enfoque CTS, ¿sí? Pero claro, son cursos que no están dentro del contexto de la formación de docentes, sino que es aquel que está en oferta para aquel que quiera hacerlo fuera de su formación de grado, ¿sí? Por eso ahí seguimos viendo, porque al dar estos cursos nos encontramos con estos comentarios. Está muy bueno esto que está acá. ¿Y por qué no lo hacemos en el profesorado? Bueno, porque en realidad el profesorado no lo está pidiendo en forma explícita, ¿sí? Supongo que bueno, lo tenemos que hacer porque nos gusta a nosotros y porque creemos que eso es viable y efectivo. Pero bueno, ahí está ese gran bache que estamos viendo, ¿no? Bueno, en esos cursos la verdad que son bastante fructíferos en nuestro sentido, porque evidentemente es como que a los que asisten les cae la ficha de que más allá de lo que dice el contenido que tengo que dar, el enfoque CTS me abre la puerta para poder entrar desde otro lugar, ¿sí? Bien, nos sucedió también con parte de este grupo de trabajo que tuvimos en un congreso en Luján en el año 2017, donde se trabajó fuertemente CTS en las carreras científicas. Bueno, ahí fuimos invitados y nos tocó participar dentro de ese congreso en una mesa de trabajo, de donde surgió lo que hicimos en el año 2018, que fue un encuentro entre profesorados. La aspiración en el principio fue muy grande porque pretendíamos que fuese nacional, la logística no nos permitió y nos quedamos con un encuentro provincial entre profesorados, donde el tema principal, o sea, el único tema era el enfoque CTS en la formación docente, ¿sí? Esto se hizo en Aedo, provincia de Buenos Aires, y la verdad que fue bastante exitoso porque contamos aproximadamente con más de 200 inscritos. Bueno, hay una foto y una imagen de lo que fue el banner para poder darle un poco de difusión a estos trabajos. Bueno, los resultados de esta reunión que hicimos ahora van a ser se van a publicar esos trabajos en una revista que se edita creo que sale de Ciudad Universitaria de Salta, que es Elemental Watson. La editora va a tomar esos trabajos que se presentaron y se van a publicar porque realmente fueron muy interesantes. Yo tengo hoy para mostrar después, si te da tiempo, la lista de todas las actividades que se hicieron en una jornada de solamente un día, ¿sí? Después, si hay tiempo, la muestro para que más o menos poder ver de qué se trató el encuentro ya en forma más específica, ¿no? Bueno, otra de las cosas que también estoy trabajando con otro grupo, pero que a mí acá por eso insisto con esta explicación, me resultó interesante mi participación acá, en el sentido de que estas cuestiones las venimos discutiendo desde muchos lugares y desde hace ya varios años. Entonces es como que veo que sí, está bien, todo esto se puede enganchar, podemos encontrar un hilo conductor bastante coherente, ¿no? Que no son ideas disparatadas o que aparecen por cualquier lugar. Insisto, inclusive recién viendo la diapositiva de Diego veía que yo de ahí puedo tomar tranquilamente 2 o 3 mínimos puntos y colocarlos dentro de mi presentación. Por eso es que estoy mostrando desde distintos lugares, ¿no? El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, ya desde el año pasado venimos trabajando con talleres que damos en diferentes lugares de la provincia.
Bien, en 5 lugares, dimos 6 ateneos. 5 minutos. Recorrimos distintas localidades y ahí también se trabajó porque las distintas áreas de historia, pedagogía de memoria, matemáticas, ciencias naturales, epistemología y tecnología, porque los 3 profes que estuvimos trabajando el año pasado no nos conocíamos y este año coincidimos unos días y vimos que realmente estábamos haciendo de una manera u otra CTS, ¿sí? Para lo cual dijimos, bueno, ya la próxima serie lo trabajaremos de una manera más armadita y netamente bajo la mirada de este enfoque. Bueno, ya por último voy terminando. El año pasado hicimos en provincia de Buenos Aires un encuentro, lo que llamamos Educatón, donde participaban aproximadamente 70 docentes de nivel secundario. Nos reunimos y se les entregaba desafíos científicos para que puedan resolver. Este es uno, no lo vamos a leer por poco tiempo, pero básicamente la pregunta, hay un contexto y una pregunta es, en este caso, ¿qué se hace cuando un satélite ya deja de ser útil? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Sí? Está bueno porque se juntan docentes que son más o menos de las mismas áreas, de matemáticas, física, ciencias naturales, y se les entrega el desafío y tienen que resolverlo durante 2 jornadas de trabajo. Esto después es extrapolable al encuentros que ya se hacen con chicos, en el que participan alrededor de 500 chicos, y justamente el Educatón surgió porque primero se realizaron estos encuentros con chicos. A los docentes les gustó mucho el tratamiento de la ciencia y la tecnología desde este aspecto, entonces pidieron ellos ser capacitados para poder armar ellos en cada escuela después su propio encuentro con desafíos científicos, ¿sí? Los desafíos científicos que se ponen ahí, hice una captura de pantalla, se dividen en cuatro grupos, uno de ciencia y arte, el otro ciencia de la vida, ciencias espaciales y gestión territorial. Ahí lo complicado que se nos hace a nosotros es esto de armar el desafío, porque tiene que tener una terrible impronta social, porque si no es como que no estamos yendo a donde queremos ir, ¿sí? Plantear estos desafíos realmente es un gran desafío porque son problemas que no es que uno puede encontrar en un libro o en internet, ¿sí? Hay que inventarlos, hay que diseñarlos y bueno, es un trabajo realmente, ¿sí? Bueno, ya voy cerrando. Para esto el final sería un poco qué pasa con la presencia de este enfoque y directamente la relación en la práctica docente, ¿no? Un poco sería la conclusión y como reflexión final, ¿no? La pregunta si está presente el enfoque en nuestras escuelas. Y después la otra pregunta, ¿no? A ver, los diseños curriculares que se están utilizando en la escuela secundaria, ¿necesitan de este enfoque? ¿Sí? O sea, creo que un poco durante sobre todo el comienzo de la charla, esto está marcado, ¿sí? que es necesario, ¿no? Y bueno, había una discusión ahí fuerte sobre los diseños curriculares porque en ciertos casos es muy implícito que es necesario, pero en otros hay que leerlos y releerlos y recontraleerlos, porque es lo que yo veo que les pasa a muchos de los profes que empiezan con esto y empiezan con la docencia y a lo mejor están acostumbrados al formato tradicional y no logran ver estas cosas que están escritas en el diseño curricular, por más que estén escritas, y vieron que yo las marqué en color rojo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, bueno, hay que leerlo, releerlo, compararlos con otros, digamos, de otros años. Inclusive tuve la posibilidad por eso de compararlos por una cuestión de trabajo con otras jurisdicciones y veo que esto está metido, ¿sí? Más allá de algo muy importante que es la coherencia que tienen, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta también es si debe quedar blindado entonces a la buena voluntad de los docentes, ¿sí? Porque al no estar, uno dice, no, mi formación no me enseñaron esto. Bueno, entonces quedamos la voluntad de cada uno, es una cuestión que también me parece que es para discutir, ¿no? Y bueno, y después entonces, ¿qué hacemos con estas preguntas, no? Que suceden en las escuelas.
el problema del Amazonas, la termoeléctrica en Luján. Yo señalé Luján, bueno, porque vivo en Luján, y tuvimos el año pasado un problema que se instaló una termoeléctrica y participé de las reuniones vecinales y era terrible todos los temas de ciencia y tecnología en un ámbito social que se estaban discutiendo, ¿no? Y yo es cuando dije, qué bueno acá tener, digamos, esta discusión dentro de una escuela, ¿sí? Porque más allá de la parte legal, que era lo que se discutía fuertemente ahí, yo escuchaba temas de kilowatt, de energía térmica, de energía eléctrica, de corriente que circula, o sea, todas cuestiones de física, pero que estaban en un contexto netamente social y legal, porque se estaba discutiendo todos los intereses que había detrás de esto, como por ejemplo, el lugar donde estaba instalada nos íbamos a quedar todo el resto de Luján sin gas porque estaba justamente en la entrada ¿sí? Era un lugar que no estaba habilitado catastralmente para hacerlo. Bueno, esas cuestiones discutidas dentro de nuestra escuela es lo que el diseño curricular me está, con comillas, diciendo, pidiendo, obligando, y lo que realmente tengo que hacer, ¿no? Bueno, y por último, para terminar, es esto, ¿no? En esta relación, la reflexión un poco es si esta cuestión del enfoque CTS debería ser una política educativa de Estado, ¿no? ¿En qué medida lo es? ¿Sí? Y que si esta realmente no se toma como una medida, como una política educativa, bueno, quedará un poco librado a la voluntad de algunos románticos o algunos que tengamos ganas de seguir trabajando sobre esto, ¿sí? Hola a todos, todas, yo soy Soledad Casasola, artístico el nombre, no se lo van a olvidar. Estoy a cargo de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que es una nueva dirección a nivel rectoral, pero bueno, la trayectoria de la dirección en la Facultad de Ciencia Política tiene muchos años y bueno, en los últimos tiempos hemos pasado a formar parte del área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo en la universidad y estamos muy contentos con eso y no quería dejar de referenciarlo. De lo que vamos a charlar hoy es sobre esto, sobre la universidad pública y los desafíos de comunicar ciencias desde el diálogo. Y es como si hubiéramos coordinado con la presentación de Carlos, porque la verdad muchas de las cosas que quiero charlar hoy con ustedes están en sintonía con lo que él mencionaba. Me gusta comenzar por ahí las charlas con una referencia acerca de revisar sus teléfonos, ¿no? Y pensar en esos navegadores de los móviles, cuáles han sido las últimas búsquedas que han hecho. Ustedes son especialistas o docentes o en algunos casos investigadores y por ahí no les llame tanto la atención, pero muchos de nosotros, ciudadanos comunes, googleamos o buscamos en las redes sociales información relacionada con ciencia y tecnología todo el tiempo. Esta referencia que hacía Carlos a lo que sucedía en la ciudad de Luján, yo creo que cualquier ciudadano de la ciudad debe haber buscado muchos de los datos o de los cuestionamientos o de las cosas que se preguntan a diario con el asentamiento de este nuevo espacio, términos que están relacionados con la física, pero también con el medio ambiente y con la salud y con distintas disciplinas y con distintas visiones de las ciencias. Entonces, si miramos nuestros navegadores vamos a ver que muchas de esas búsquedas están relacionadas con estas cuestiones y que en esas respuestas que los ciudadanos están buscando o los alumnos están buscando, en el caso de la educación concretamente, no está la voz de la universidad pública o no está claramente definida o claramente referenciada como tal. Entonces, como docentes o como gestores de la comunicación de la ciencia nos preguntamos, bueno, pero si la gente, y hago este paréntesis, hablo de redes sociales y espacios digitales porque es un lugar donde generalmente estamos haciendo comunicación social de la ciencia
por distintos motivos, por cuestiones de recursos económicos, de recursos humanos, de llegada a otros públicos. Entonces muchas de las referencias que voy a hacer tienen que ver con los espacios digitales y las redes sociales, pero no necesariamente porque nos dediquemos solo a eso, sino porque bueno, es un insumo, son plataformas con las que usualmente trabajamos. Entonces, bueno, les decía, ¿qué es lo que vamos encontrando en esos espacios digitales? Y hay de todo. Y en ese de todo vamos a encontrar resultados parciales, estudios preliminares, que no son falsos necesariamente, pero son sesgados o no están completos, noticias falsas, las famosas fake news que están de moda, publicaciones que son precisas y otras que no lo son tanto, información específica, muy difícil de comprender por los ciudadanos y que bueno, necesitan por allí distintos niveles de profundidad para poder acceder a ella, y también fuentes confiables, ¿no? De todo. A partir de esta referencia y esta pregunta de, bueno, si encontramos todo esto, si en internet a un clic estamos cerca de poder obtener información, ¿cómo referenciar lo que producimos desde los espacios de ciencia y tecnología de nuestra universidad para que sean fácilmente encontrables no solamente por nuestra comunidad educativa, la que tenemos en los salones todos los días, sino también aquella que está en el ciberespacio, ¿no? Hace un par de años me encontré con un trabajo en la revista Science de Dominique Brossard, que es la primera autora. Ella menciona una cosa que en el momento en el que publicó este artículo en Science no estaba tan difundida, y es esto de que es necesario que los científicos y los investigadores nos hagamos cargo de lo que estamos investigando en el sentido de su comunicación. Porque hay tanta información circulando y hay tanto tomar esa información y reproducirla de manera de que no estamos teniendo control o no estamos viendo qué es lo que está sucediendo, que los puntos de vista de la sociedad se van moldeando por otras opiniones que muchas veces toman nuestros trabajos o toman lo que se produce en nuestras universidades, pero de una manera que no es la deseable o no es la certera. A partir de eso quiero dejarles algunas referencias o algunos pensamientos. En principio, que como docentes y como investigadores o como científicos necesitamos saber realmente qué estamos haciendo respecto de la comunicación de nuestros trabajos, respecto de lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios o en nuestros institutos o en las aulas. Y acá me quedo con la definición del principio de Carlos cuando habla de entender a la ciencia como un proceso de la cultura, ¿no? Como una referencia cultural que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con resultados, sino con procesos. Y contar esos procesos se vuelve de relevancia, contar quiénes son aquellos que investigan, en qué condiciones se investigan, qué instituciones entran en tensión y en relación en estos procesos de producción de conocimiento, se vuelve algo sumamente importante. La otra cuestión es que muchas veces las personas necesitan reforzar sus puntos de vista y entonces las búsquedas van en relación con eso que ya tienen como una creencia. Entonces la responsabilidad de contar nuestra perspectiva desde las investigaciones científicas se vuelve relevante en este sentido. Y cuando hablo de comunicar, no hago referencia solamente a la transmisión de información o a la transmisión de datos, sino a la comunicación como un proceso mucho más complejo. Y ahí viene la cuestión del diálogo, ¿no? No solamente transmitir, sino poder poner en común algunos aspectos o algunos elementos de lo que estamos haciendo a diario en nuestros espacios de investigación o en nuestros espacios de docencia. Necesitamos encontrar terrenos comunes con los ciudadanos, con los alumnos, con los estudiantes, para poder debatir acerca de las cuestiones que llevamos adelante
desde el punto de vista de la investigación. Bueno, entendemos todo esto, lo pensamos, pero la pregunta es, bueno, ¿qué acciones y qué estrategias de comunicación de la ciencia podemos hacer, en este caso desde la universidad pública, para poder poner en diálogo o para poder hacer algo más que informar sobre determinados avances o determinados resultados, ¿no? Hacia dónde podemos pensar la cuestión estratégica de la comunicación. Y quiero reforzar acá la idea estratégica, porque fundamentalmente en los procesos educativos nosotros trabajamos con un concepto que es el de educomunicación. La educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un componente de comunicación muy fuerte. Este diálogo, esta puesta en común en donde podemos articular con el otro cuáles son los mitos, cuáles son sus dudas, cuáles son sus interrogantes, no es de una visión de lo que en teoría de la comunicación llamaríamos déficit cognitivo, sino desde un diálogo, desde ver qué es lo que al ciudadano lo hace dudar. Y siempre pongo el ejemplo de las vacunas, ¿no? Y toda esta referencia permanente a que la gente no quiere cada vez más, hay más personas que no quieren vacunar a sus hijos. Desestimar esa perspectiva o esa visión solo por creer que es ignorancia o falta de información nos hace ver solamente una parte del problema. Hay personas que deciden no vacunar a sus hijos porque tienen determinadas creencias, porque han accedido a determinada información, son personas formadas, son referentes en muchos casos, pero toman esa decisión y para poder avanzar en políticas de salud pública, como es la cuestión de la vacunación, es necesario entrar en diálogo con ellos y ver cuáles son esos motivos para poder desarticularlos. Esta referencia es simplemente a título de ilustrar, pero sucede con muchas otras cuestiones. Con algunas es más sencillas, con otras no. Me imagino que han hablado acá de los terraplanistas, por ejemplo, y estas cuestiones, algunas son más sencillas de poner en diálogo, otras no. La astrología, exactamente. Bueno, pero resulta que estamos en la universidad pública, al menos ese es mi trabajo y es lo que vengo a contarles a ustedes, y en la gestión cotidiana o en la enseñanza cotidiana estamos ante tres caminos, ¿no? Por un lado podemos evitar estos espacios digitales y decir, bueno, no, las redes sociales, las plataformas digitales no son para mí, yo me dedico a otra cosa, vamos a los congresos, a los espacios seguros, donde vamos a pisar sobre tierra firme, no vamos a hacer ninguna cosa rara y vamos a estar haciendo comunicación de la ciencia de una perspectiva tradicional y en un modo seguro. La otra opción que podemos tomar es adoptar modelos tradicionales de comunicación que se sustentan en esta cuestión de transmitir el dato. Yo te digo que tenés que vacunar a tus hijos, te digo cuál es el plan nacional de vacunación y bueno, si no lo vacunás, ya veremos cuáles son los problemas, pero digo, la comunicación desde un modelo bien tradicional de te transmito el dato, te transmito la información y vos como usuario, como ciudadano, en consecuencia. Esa sería una segunda opción, un segundo camino que es viable y que muchas veces es el que utilizamos. Pero finalmente la propuesta es poder trabajar en una tercera vía, en un tercer camino, que tenga que ver con entender a la comunicación desde esta perspectiva dialógica que les mencionaba, es comunicacional, y ponernos a charlar. Y esa charla nosotros la hemos interpretado y la hemos hecho concreta con algunas acciones que me gustaría contarles, pero no voy a ir todavía. A modo de ejemplo, en el año 2017, a fines del 2017, desde la dirección hicimos un concurso de memes sobre ciencia. Y cuando lo presentamos, dijimos, bueno, estaba abierto a estudiantes secundarios y estudiantes universitarios del primeros años. Vamos a hacer esta propuesta, vamos a ver quién se engancha a trabajar con esto.
no llegada. Bueno, finalmente al concurso terminaron presentándose para la votación del público 35 memes. La mayoría de ellos abordaba temas de física y de química. Y algunos la cuestión de las ciencias sociales, sobre todo filosofía. Una vez que nosotros tuvimos esa recepción y nos dimos cuenta de que, bueno, habíamos llegado a un público que no es tradicionalmente el público con el que trabajábamos, dijimos, a partir de acá, si verdaderamente hablamos de una articulación y de un diálogo con esta comunidad a quienes le estamos haciendo una propuesta y nos responde qué es lo que sigue. Entonces invitamos a un doctor en química de la Facultad de Ciencia Bioquímica a que viniera a contarnos la ciencia que había detrás de esos memes que habían sido ganadores del concurso, los que habían sido más votados, los que se habían llevado los premios. La experiencia de ese encuentro fue muy interesante porque después, bueno, lo grabamos y lo pudimos hacer circular, porque él vino a contar toda la explicación teórica y didáctica de aquello que los chicos habían sintetizado en un meme. Los memes, ¿saben qué son? ¿Sí? Bueno. Utilizan el humor como un recurso sumamente importante. Nosotros en las bases pedimos que fueran absolutamente fidedignos, o sea, que no se tergiversara aquellas fórmulas o aquellas referencias científicas que se utilizaran. Y los que pasaron finalmente al concurso habían sido revisados y había sido constatado que efectivamente cumplían con esto establecido en las bases. Bien, eso quería contarlo como un ejemplo de lo que en concreto nos pareció que era articular lo que decíamos desde el diálogo. La importancia de poder hacer esto tiene que ver con que, sobre todo en redes sociales, si no salimos, si no contamos, si no producimos contenido pensando en esos usuarios que están con sus móviles, con sus dispositivos en la mano, habrá otros que llenarán esos espacios. Entonces nos cabe una responsabilidad para poder producir esos contenidos. Como les decía, estas estrategias de comunicación que están sustentadas en el diálogo tienen que ver con estos elementos. Partir de inquietudes, como mencionaba Carlos, algo que está afectando a nuestra comunidad, a algunos sectores, a algunos actores sociales. No focalizar solamente en los resultados, sino también contar cómo son esos procesos para llegar a determinado resultado que a veces llega y a veces no llega. Los temas de agenda, ver cuál es la ciencia o las ciencias que se esconden en las reflexiones a partir de lo que vemos en los diarios o lo que va circulando en los distintos espacios. Pensar los públicos de manera diversa, no podemos hablar de la misma manera a todos los públicos a los que queremos llegar. Y finalmente, trabajar en el interesamiento, que es un concepto que para nosotros es fundamental, que es de Bruno Latour, que es un filósofo francés. Él dice que la ciencia por sí misma no es interesante, solo le interesa a los científicos. Pero si encontramos distintos cursos de acción, podemos hacer que otros públicos la encuentren interesante porque tiene objetivos educativos, porque tiene un costado divertido, porque puede ser interesante para tomar partido o posición sobre alguna cuestión. Finalmente, para cerrar, esta idea de que la comunicación se vuelve indiscutible e impostergable porque necesitamos empoderar a nuestros ciudadanos, necesitamos reforzar eso que se mencionó antes sobre el debate crítico. Nosotros necesitamos trabajar desde la escuela a la universidad hasta que finalmente son ciudadanos más con capacidad de votar, empoderados, con capacidad crítica y de análisis. Y para eso la única manera de conseguirlo es ofreciéndoles información, sembrando la curiosidad, propiciando el diálogo y la charla con ellos para poder construir conocimiento y hacer circular la comunicación.